Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio del podcast de chisme. Nada más que de chisme, celebratorio, emocionante, porque te voy a contar el chisme de qué pasó con esto. Me gané un premio. ¡Woo! Estoy demasiado emocionada y yo creo que este chisme va a quedar largo. Y acepto que te fallé porque el fin de semana pasado no te subí nada. Y la verdad, excusas, todos son excusas, pero la excusa es que estaba en esta conferencia en donde me dieron el premio y no pude planear antes, no alcancé a hacer como un plan y sí, no te subí nada. Pero entonces este episodio lo va a hacer tendido, así que emocionate. Bueno, yo creo que para empezar a hablar del chisme de por qué, cómo, cuándo me gané este premio y el premio qué significa, porque hay actions after el premio, tengo que empezar por hablar un poco más de mi trabajo. Y Reina, yo creo que para mí el premio es también como una oportunidad, también como para reconocer el esfuerzo. Porque últimamente en mi trabajo yo ya llevo 6 años y está llegando como un poquito una asociación como de cultura organizacional, de como yo solo hago por lo que me pagan, ¿cierto? Y aquí no quiero sonar como Luisa Postres de, ay, es que hay que ser toderos, no, cero que ver, pero honestamente yo sí fui todera. Durante 6 años yo hice demasiado que no estaba en mi rol y lo hice con todo el amor del mundo y yo creo que eso dio frutos. Entonces te voy a explicar desde el inicio. No tengo nada planeado, entonces vamos a ver si mis ideas fluyen y ojalá tú me entiendas. Reina, yo llegué y yo te he contado que yo llegué como voluntaria y pasó el COVID y entonces me tuve que quedar, físicamente no podía salir del país y me quedé trabajando en la organización. Ahora ahí hay un elemento que de pronto yo no te contaba antes y es que en ese tiempo pues claramente la organización en la que yo estaba no tenían plata para nada porque la organización en la que yo trabajo es un modelo que yo siempre te digo que es sector caridad, que en inglés le dicen el tercer sector o el sector social, pero lo que yo no te explico es el tipo de organización y es una organización que acá le dicen social enterprise. Eso significa como empresa social, entonces son organizaciones que son registradas como caridad, pero todo el income, todo el dinero que se genera a través de cobrar por los servicios se reinvierte en la causa social. Entonces, por ejemplo, a diferencia de las caridades que de pronto son como más conocidas de pronto para nosotros en Colombia, que de pronto reciben como donaciones y funcionan a través de pots de funding. Es que todas estas palabras me las sé en inglés porque pues trabajo en inglés, entonces a veces no me fluye tanto, pero digamos que la mayoría de organizaciones funcionan a través de donaciones, de pronto de entes públicos o privados, en lugar de cobrar. Nosotros cobramos por los servicios, entonces mucha gente ve eso como una compañía privada, pero es un modelo que está creciendo mucho en la industria del sector caridad. ¿Por qué, Reina? Porque cuando tú estás en el sector caridad y a ti te dan plata, esa plata normalmente son fondos restringidos. Es decir, que a ti te dan la plata y te dicen te lo puedes gastar en esto, esto y esto. Y muchas veces hay muchos gastos en la operación de un centro, que nosotros somos un centro muy grande, que no se pueden cubrir, entonces muchas veces es muy difícil cubrir gastos de nómina, gastos de operaciones como si te digo la energía, gastos de renovación de edificios o de mantenimiento. Todos esos gastos son súper difíciles de recibir dinero y muchas veces cuando la gente recibe dinero son para proyectos, entonces te dicen te vamos a dar tal plata para generar este proyecto y vas a hacer esto, esto y esto. Entonces, por ese mismo sentido, muchas de las organizaciones están intentando, y hay un boom muy grande en Reino Unido y en Irlanda, en generar empresa a través de la razón social, cobrar por los servicios y que tenga uno ese flujo de caja que le permita generar una operación más grande y gastar la plata en la que usted lo quiera gastar. Todo dentro del objetivo pues social. No es que nadie se va a quedar esa platica, cero que ver, sino que se reinvierte. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, lo que yo no te dije de pronto en el chisme de algún video anterior era que cuando yo me quedé en la organización en la que hoy trabajo, esa posibilidad nos la dio otra organización, porque en ese tiempo no había plata, porque era COVID, y lo que te cuento de que nosotros cobramos por los servicios, pues no habían servicios, todo estaba cerrado, no entraba plata, no había ni un peso. En ese tiempo, la organización con la que me gané este premio
funciona y tiene mucha, en ese tiempo tenía sobre todo las operaciones más que todo como en lo que se dice Britain, que es como la isla donde está Inglaterra, Escocia y Gales, y no se había expandido tanto como Irlanda del Norte. Entonces eso fue como uno de los primeros pasitos para expandirse, y nos llegó la oportunidad de aplicar a un programa en el que pagaban el salario de una persona por un año entero para que trabajara en esa organización. Esta organización que yo te cuento, esta segunda organización, la razón de ser de esa organización es ayudar al sector de caridad, es ayudar y es filantropía, entonces es ayudar a otras organizaciones. Entonces, en ese sentido, nosotros aplicamos a la visa, bueno, todo eso pasó demasiado rápido en el medio de la pandemia y funcionó, y por eso yo me pude quedar otro año. Entonces, a pesar de que la organización en la que yo estoy ahora fue la que me dio la oportunidad, si esta otra organización que te cuento no hubiera llegado, paila, se quedan intenciones porque no había plata, así de sencillo, no había plata para materializar esas intenciones. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a convertirme un poquito más como en inglés hay una palabra, es liaison, y es como esa unión, ese vínculo entre esta otra organización que estaba pagando mi salario y esta organización para la que yo trabajaba. Y nosotros no conocíamos la organización, y ahí es donde te digo que me convertí en la empleada como de Luisa Postres, porque yo hacía de todo. Y yo creo que también en tiempos diferentes, pero en ese tiempo pues en el COVID solamente había yo y otro chico trabajando, todos los demás no estaban trabajando, entonces había muchas cosas que había que hacer, y yo sí dije, con todas, yo hago lo que se me atraviese, y yo me regalé todo lo que me atravesaran de entrenamientos, de si quiere ayudar a esto, de si se quiere sign up para ser voluntario, lo que sea, yo me metía, tanto en esta organización como en esta. Y yo creo que para mí eso yo lo veo como una oportunidad, y me parece difícil porque siento que muchas veces eso se abusa, pero para mí esta otra organización nunca lo abusó, y a mí lo que me ha dado es oportunidades. Entonces muchas veces cuando yo hablo con gente, sobre todo con chicos más chiquis que llegan y están buscando como empezar su carrera, y me piden a veces consejo o como que preguntas de cómo hice esto, lo otro, muchas veces mi respuesta es regálese, y no solamente regalarse para lo que me conviene a mí, sino que yo sí soy muy pro de probar todo, reina, y yo a través de regalarme he sacado cualificaciones, he sacado cursos, he sacado cosas que yo digo, bueno, ahorita no lo necesito, y luego a largo plazo me ha dado muchas herramientas. Te doy un ejemplo, hay como un curso de facilitación que es como generar procesos humanos, como desarrollar procesos humanos. Entonces imagínate como que tú vas a hacer un taller y hay una persona que facilita esos procesos y ayuda como a que haya un flujo de información cohesivo. Entonces, cohesivo es una palabra, cohesive. Entonces yo hice un curso a través de esta organización para hacer eso. Tú me vas a preguntar, ¿y en ese tiempo tú sabías que querías hacer eso? ¿En ese tiempo tú tenías una pasión por facilitar procesos humanos? Y te voy a decir, no tenía ni puta idea que era eso. No tenía ni puta idea, reina, pero yo dije, bueno, lo hago, es gratis. En el peor de los casos, pues no me gusta. Hago el compromiso, que era hacer como unas sesiones porque me lo iban a pagar, y si no me gusta no lo vuelvo a tocar. Reina, lo hice y me encantó, y me ha dado demasiadas herramientas frente a todas esas ideas de toda la parte cuando ya uno es manager, la parte como desarrollar personas, de tener conversaciones difíciles, de cómo preguntar, de cómo hablar, y todo eso me lo dio ese curso. Entonces yo siento que hay muchas cosas, muchas oportunidades que de pronto uno ve así, pero pueden ser mucho más grandes y uno no sabe hasta que las intenta. Esto ha sido en el transcurso de 6 años, entonces claramente han hecho cosas que de pronto hoy en día piensan, no, pues eso tampoco me sirvió de mucho, pero aún así, mucho que me sirvió. Puedo pensar que a pesar que no he usado habilidades de pronto en algunas cosas que hice, definitivamente me dio oportunidad para hablar con mucha gente, reina, y eso sí que me lo ha dado esa organización. Yo empecé me postulé para ser parte como de un comité. Muchas de las organizaciones de caridad tienen como diferentes formas de gobernanza para evitar corrupción y ese tipo de cosas, y uno de esos son los comités, y yo me metí para poder ser parte del comité. Reina, ese comité está lleno de CEOs, de directores, y yo llegué la primera vez, reina, y yo me acuerdo yo me sentía un mosco en leche con lo que hablaban. Yo decía, no entiendo ni hueputa culo. No entendía, o sea, y yo entendía las palabras, pero si me entiendes, como que
eran tantos temas que eran tan ajenos a mí, sí, como un nivel tan alto, hablaban de unas cosas que yo decía, pucha, no entiendo un culo. Y te lo juro que yo me fui y yo tuve esa conversación con mí misma en donde dije, bueno, aquí me puedo paniquear, me puede entrar el síndrome del impostor de decir, es que no, yo creo que no era síndrome del impostor, porque es que literal no hacía ni culo, en el sentido de que yo no podía como generar nada porque yo no entendía, o sea, no sabía, no tenía conocimiento, no tenía el skill set, yo solamente era como una esponjita, yo iba y escuchaba, yo no hablaba, no hacía nada, porque no tenía nada para decir, y yo mucho tiempo dije, ¿será que me salgo? ¿Será que no estoy como generando impacto suficiente? Porque es que no estoy haciendo nada, de pronto esto está por encima de lo que pretendían, y luego yo pensaba, pero entonces, ¿para qué me aceptaron? Si hubiera sido solo para CEOs, no me hubieran aceptado a mí. Reina, y yo me quedé y yo dije, bueno, a mí no me importa, así sea duro, porque sí que es duro esa cachetada en el ego de ir, sentarme en una habitación en donde no voy a hablar nada, yo sé que no estoy generando ningún impacto, yo sé que no estoy diciendo nada, yo solo estoy aprendiendo, yo solo estoy absorbiendo y no me importa, y voy a ir y voy a aprovechar la oportunidad, y si me echan, pues me voy. Pero si no me echan, yo no me voy a echar sola. Reina, y han pasado 3 años y hoy te cuento que a través de ese mismo comité generé un proyecto. Entonces te voy a contar porque eso hace parte del premio. Cuando el año pasado, en 2024, empezaron a pasar los riots, acabó como muchas revueltas en el verano sobre migración. Eran muchos como revueltas que generaron mucha violencia, antimigratorios, y como parte de nosotros ese comité, pues nos reunimos y eso se trajo a colación diciendo, bueno, esto está pasando a través del país, deberíamos hacer algo, ¿cierto? Como que debería hacer la organización. Y en esa habitación que te cuento, yo era la única inmigrante, yo era la más joven, yo era, o sea, minoría por todo lado. Habían otras mujeres, pero todas eran CEOs. Y yo sentía, cuando llegó esa conversación, a mí se me empezó a enfriar como la sangre, porque para mí era, y creo que todavía es, y estoy luchando por pasar más a la acción, pero siempre ha sido un tema fuerte para mí porque me da mucho sentimiento, me da mucha tristeza, a veces me pongo a repensar en mis decisiones, de decir, pucha, ¿verdad que aquí no puedo decir groserías? ¿Será que yo la cagué en venir acá? Vine a un lugar que pues está más racista que todo el mundo, o sea, ¿yo qué hice? Y muchas veces también me lo tomo personal, y muchas veces que de pronto he tenido la oportunidad de trabajar con mucha población de refugiados, veo las caras de esos niños y yo digo, pucha, pero ¿qué culpa tienen esos niños? O sea, sí, también siento que me meto mucho en la película, y a pesar de que yo sé que no soy yo, porque muchas veces cuando se habla de estas conversaciones es, ay, no eres tú, son los otros. A mí eso me cuesta mucho porque yo siento que yo estoy en una posición de privilegio muy grande, que yo sí puedo hablar, que yo sí tengo cómo hablar, tengo las herramientas del lenguaje, estoy en partes en espacios en los que se toman decisiones, y yo tengo que hablar por otros, y es que finalmente también soy yo, y es que quién sabe que yo mañana me quede sin trabajo y tengo que pedir algún tipo de beneficio o algún tipo de ayuda, y entonces voy a pasar la categoría de ellos, ¿sí me entienden? Entonces como que para mí es muy difícil, y yo todo esto ya lo había pensado, y yo no sabía que iban a hablarse en esa conversación, y yo sentí como esa presión en la habitación de que yo tenía que decir algo, porque yo era la única persona un poquito más diversa en esa habitación, y pues como que sentía así, ¿sabes? Cuando uno siente que todo el mundo está esperando que tú hables. Uy, reina. Y yo, o sea, yo no había hablado, yo ya tenía ni de puta nudo en la garganta, y yo empecé a hablar, y la verdad, lo que yo hablé fue 100% desde mi percepción personal y desde mi experiencia y de la experiencia que he vivido a través de facilitar grupos con migrantes y refugiados, y lloré. Ay, China, o sea, yo intenté que no, y lloré. Y yo terminé eso, y yo fue puta, y claro, yo intentando como aguantar las lágrimas, no sé qué, y yo decía, fue pucha, la más chiquita, la que casi no aporta, y como que la primera vez que medio habla, se pone a llorar. Yo pensaba, no, eso tan poco profesional, yo no sé, me sentí súper mal. Y yo como que, ¿sabes? Cuando uno termina, y yo, no, ya, me quiero ir ya, pero tampoco quería hacer como un drama, yo intentando como que cabeza fría, a ver, tampoco fue que me puse ahí con mojo que no me podía controlar, no, pero obviamente lloré, se me quebraba la voz, bueno.
Después de la intervención y la reunión, muchos se me acercaron, me abrazaron, súper lindos, como que también era un espacio en el que yo sabía que podía confiar, no era un espacio maluco, con gente que no tenía ninguna empatía, todo lo contrario, es el sector social y la gente sabe lo que está pasando a la gente y quiere ayudar y quiere mejorar. Esa era la discusión, cómo apoyamos a la gente, no era pues una discusión ahí con unos racistas de derecha, cero que ver. Entonces, ahí soné como rara, no me refiero a que todos los de derecha son racistas, me refiero pues a alguien como de ultraderecha que tiene ideas súper conservadoras y que ahorita pues tiene esa idea. Bueno, eso quedó así. A partir de eso generó otras reuniones en donde hicimos más énfasis en qué hacer. Y ahí, mira, Reina, a partir de eso yo sentí como que fui tan vulnerable que yo ya dije, ya no tengo nada que perder. Y yo siento que tomé, ¿cómo decir? La batuta, creo que hace años no decía esa palabra, como que me puse la 10 y dije, voy a aportar desde mi experiencia y mi expertise. Y yo he facilitado muchos grupos de jóvenes y yo dije, fue pucha, ¿por qué no hacemos algo así? Porque muchas veces cuando hablamos de migración y decimos ¿qué hacemos? Sobre todo en esos espacios en donde se toman decisiones, muchas veces, y siento que a veces esa es la posición de la mayoría de gente en posiciones de poder, CEOs, es que es un problema muy grande y muy sistemático para nosotros poder hacer algo, que es verdad, 100%, pero eso no significa que eso es lo único que se puede hacer. Entonces yo empecé y yo me craneé tiki y empecé a planear y con ChatGPT cómo podemos hacer tal, y lo que yo me craneé fue un proyecto educativo en donde cogíamos gente de diferentes niveles en organizaciones a través de este network de organizaciones del sector social y les dábamos las herramientas para ellos poder sentirse un poquito más confiados para atender y de pronto reaccionar ante posibles oportunidades en las que se iban a ver algún tipo de discriminación o trabajar con personas que claramente son los victimarios, porque en el sector social y en los sectores que nosotros movemos y el sector social se mueve, la gente que normalmente va a esas protestas y que genera violencia muchas veces son las personas que más están en estado de vulnerabilidad y son los usuarios de nuestros servicios. Entonces, ¿cómo podemos iniciar siquiera una conversación? Entonces yo fui la que propuse eso, Reina, y o sea, de verdad que ha sido un proceso tan bonito verlo, porque te cuento que ya hoy se aprobó un presupuesto de más de, creo que fue de 40,000, casi 50,000 libras, o sea, imagínate este furgo de plata, más de 50,000 libras para un proyecto en el que se permita 70 líderes de diferentes organizaciones participar en este proyecto educativo de 6 meses, de 8 sesiones en los que van a evaluar diferentes sets de topics. Uno es un set temático con aprender más sobre los diferentes temas. Esto es desde culturas y toda la parte de nacionalidad y culturas y la parte como interracial y todo esto, hasta LGTB, additional needs como personas con discapacidad, diferentes religions, bueno, todo esto está dentro de como una ley que acá se llama el Equality Act y hay 10 como categorías protegidas. Entonces eso es una parte, toda la parte educativa de aprender qué es, porque hay mucha gente en Reino Unido, Reina, que no ha tenido la oportunidad de estar expuesto a conocer gente diferente, sobre todo por ejemplo en entornos muy rurales, que es donde yo me muevo, Reina. Acá la gente, mi jefe me dijo muy abiertamente que la primera vez que él vio a una persona de raza negra tenía 25 años. Entonces eso es un proceso muy difícil porque hay gente que no ha tenido la opción de preguntar, de ser curioso. No es que de pronto del todo sean racistas, sino que es otro tipo de comunidades. Eso por un lado. Y luego unos sets como de reflexión en donde uno genera elementos reflectivos sobre su propia identidad. Y todo esto es porque si tú no sabes cuáles son los componentes de tu identidad y cómo se interrelacionan, que finalmente generan lo que llamamos interseccionalidad, y es que tú tienes privilegios en algunas cosas y eres muy vulnerable en otras, pues es muy difícil tú poder entender la identidad de otra persona. Y así intentar entender que a pesar de que mi identidad es una y tu identidad es otra, podemos celebrarnos en la diversidad. Entonces, todo esto que yo te estoy contando, me lo inventé yo. Todo esto lo hice yo, Reina. Todo esto lo hice yo. Y yo dije, pucha, y yo me senté y puse todo el esfuerzo y el tiempo y planeé algo y las reuniones y me reuní con gente y hagamos esto y no, ¿y por qué no miramos por acá? Sí, ta. Todo esto lo hice yo, Reina. Y tú me vas a decir, ¿y cuánto te pagaban? 0. No me pagaban un culo. Hacía parte
como de ese compromiso que yo me metí a este comité, de cierta forma yo lo veo, pues sí, digámoslo, de estrictamente de forma voluntaria, sí, pero Reina, ¿tú sabes eso cómo se va a ver en mi CV? O sea, de que yo promoví desde una acción voluntaria un proyecto de 50.000 libras educativo a través de todo el país. O sea, entonces ahí es donde yo pienso, güey, pucha, sí, yo no tengo, o yo no pedí que me pagaran las 3 horas, 4 horas que me demoré en tramitar un programa o de las reuniones. Pero Reina, el aprendizaje, el desarrollo que yo he tenido a través de esto y luego las demás oportunidades que se abren, por ejemplo, y que yo en ese momento no sabía. Entonces, ahí voy hacia el premio. Desde que yo me uní a esta organización y me empecé a regalar por todos los lados posibles, yo vi que la organización tenía un premio anual. Y el premio, ellos... yo siento que para mí es un concepto muy europeo y es como la idea de que la organización tiene un presupuesto de hasta 10.000 libras para darle a una o varias personas la oportunidad de hacer un viaje de desarrollo personal y explorar un tema que les apasiona. Dime qué concepto más europeo, o sea... Sí, Reina, o sea, literal es eso, te dan plata para irte a pasear, pero Reina, no es a pasear al Caribe, a ver el mar y a sentarse 20 días en la playa, es con un propósito, es algo que tú vayas a poder generar algún tipo de cambio o impacto, que tú estás trabajando en sector social y que eso va a generar de alguna forma aprendizaje, conocimiento, skill set, que se va a ver impactado pues tu organización y las demás alrededor. Entonces yo apliqué y gané. Ahora, yo llevo 6 años, bueno, 5 años como con la organización y cada año yo decía, pucha, yo quiero eso, pero yo siento que no es el momento, no estoy segura si es el tema, no quiero aplicar y esa es otra enseñanza que yo siento que es muy importante y es que sobre todo cuando uno está intentando como forjar camino y uno ve como muchas oportunidades, yo siento que es importante no quemar las oportunidades, porque yo he visto muchas oportunidades, pero tampoco uno tiene que ser, que siento que es mucho esa parte cultural del bobo, el vivo vive del bobo, de hay que agarrar, porque uno no sabe cuándo más va a poder comer, como esa mentalidad de escasez que yo siento que muchas veces siento muy automático en mí, intento no hacerlo, y es que yo hubiera podido aplicar ese premio 4 veces, y yo no sé eso si hubiera impactado el resultado de lo que yo ya he generado. Hay muchos programas en los que yo hubiera podido aplicar, pero yo pensé, venga, eso sí es para mí, venga, y eso sí tiene algún objetivo, ¿será que hay otra gente? ¿Será que mejor espero otra oportunidad que esté como más organizada hacia mi perfil? Y yo creo que a veces es importante decir, no voy a aplicar. Y es difícil porque yo siento que al mismo tiempo uno dice, pucha, sí, tengo que intentarlo, si uno no intenta, ¿cómo lo hace? Pero al mismo tiempo, cuando uno está en un espacio en donde hay muchas oportunidades, yo creo que uno no tiene que intentarlo absolutamente todo, porque es que hay que tener la humildad de decir, eso no es para mí. O sea, no todos los programas son para mí, porque desde el punto de vista de cualquier organización, Reina, tú tienes que tener diversidad en tus usuarios. Tú no puedes tener la misma persona en absolutamente cada programa, en absolutamente todas las oportunidades. Entonces también siento que hay un poquito de humildad ahí. Y de nuevo, eso también impacta como toda la parte de relaciones personales. Y un ejemplo es que cuando yo siempre había querido un mentor, y en esta organización hay una cultura muy grande de buscar mentores. Si quieres luego te hablo un poquito más en otro episodio de qué es un mentor, pero la idea es una persona que es un acuerdo literal así, de buena parte, literal, yo quiero ayudarte a ti a alcanzar algún objetivo en específico, en desarrollarte. Y este año, cuando el CEO, el director, el jefe de la organización que te estoy contando, notificó que ya se iba a retirar. Y yo dije, pucha, esta es mi oportunidad. Y a mí me invitaron a la fiesta de goodbye, bueno, lo celebramos, no sé qué. Y ahí yo le dije, marica, ¿tú te imaginas? Yo me quería morir. O sea, el susto, la vergüenza, todo, de decirle, ¿a ti te gustaría ser mi mentor? ¡Ay, qué pena! Reina, hay que hacerlo, hay que tragarse la pena, hay que olvidar eso, no escuchar esas voces y decirlo, y pensar que si pasaba que no pasaba nada. Reina me dijo que sí, y llevo unos meses recibiendo mentoría de este hombre, increíble, o sea, es una locura el aprendizaje que genera, las recomendaciones que me hace, una cosa increíble, brutal, y más aún, de nuevo, para mí es las puertas que te puedo abrir.
Mira que, por ejemplo, una cosa que me dijo en este evento, en esta conferencia, me dijo, búscate a tal persona y introduce yourself, o sea, como, introdúcete, no, como que preséntate. Reina, la pena, yo me quería morir, yo veía a ese hombre y yo lo miraba y yo no, todavía no me da pena, yo puedo, ¿y qué le digo? Ay, cierto, o sea, todo eso estaba en mi cabeza, pero yo dije, nada, con toda, fui y me presenté, small talk, como dicen, hablar de, ay, ¿cómo estuvo tu viaje? No sé qué, tiki tiki, me dio su tarjeta, le mandé un correo el lunes, o sea, ayer apenas llegué, Reina ya me respondió, me conectó con otra gente, o sea, una locura, ¿sí me entiendes? Y todo eso es tocando puertas, intentando, escuchando, haciendo, tal, sentado uno no le va a llegar nada. Entonces, cuando este año llegó la oportunidad de este premio, yo dije, ahora sí, siento que todo está más organizado para que funcione, siento que, o sea, estoy más conectada, o sea, como que era the right moment. Y Reina, yo apliqué a la posibilidad de ir a Australia a conocer una persona en particular, que no te voy a decir el nombre porque todavía no le he hablado, pero es una mujer que es una migrante colombiana que generó hasta ahora son 3 organizaciones que quiero ir a visitar, 3 organizaciones de estas que te cuento de social enterprise, como empresa social, y una en particular es una organización gigante de más de 1 millón al año, o sea, en el año financiero más de $1 millón en el tiempo de 10 años, que eso es mucho, o sea, es mucha plata para tan poco tiempo, y todo esto es a través de la migración. Todo esto es mostrando que la migración puede ser un modelo de innovación y de soluciones prácticas para el desarrollo comunitario y que se puede sacar también plata y generar empresa a través de la migración. Más que todo por lo que está pasando en este momento, Reina, por el clima migratorio, porque yo parte de lo que dije en mi aplicación era que hasta ahora todo lo que había pasado a mí me había generado miedo y únicamente miedo, yo ya ni siquiera quería llamar a nadie mientras estaba haciendo la compra y hablar en español porque yo no sabía quién me iba a encontrar, si le iba a sentar mal que escuchara tu idioma, que me fuera a pegar o algo así. Yo también la más en película, pero Reina, finalmente y tristemente estamos en esa situación y yo vivo en unas partes muy tradicionales, muy rurales, entonces a mí sí me había como petrificado ese miedo y yo decía, pues pucha, muchas veces he leído esa frase de que the best leaders make something of something, o sea, cuando algo malo está pasando, los líderes son los que buscan las soluciones. Tú miras todas las empresas que más exitosas y fue a través de problemas que generaron empresa, no fue a través de cosas fáciles. Y yo siento que me estaba petrificando. Entonces mi intención era buscar oportunidades y hablar con gente que me diera ejemplos y me mostrara cómo se puede hacer cosas buenas a pesar o a través de algo negativo. Y en este caso estamos en un clima antimigración brutal por todo el mundo y yo quiero poder hacer algo bueno, yo quiero hacer algo con eso y voy a ir a Australia para intentarlo. Entonces estoy tan emocionada y Reina, cuando yo apliqué, de nuevo, será esa mentalidad de escasez, yo no sé, yo dije voy a aplicar poquito, voy a aplicar solo 3,000 libras y voy a decir que solamente 1 semana y media o 2 y buscar como hoteles súper baraticos porque había que presentar como todo el itinerario, tenía que presentar todo el plan. Reina, y las cosas que me preguntaron, la primera pregunta que me hizo la señora fue, ¿y por qué aplicaste por tan poco tiempo y por tan poco dinero? Ay, linda, y sabes yo que dije, no, pues para que rindiera la plata para más gente. Y ella, bueno, tomó nota. Y yo, ay, ¿será que la cagué? Reina, de todo con eso. Incluso yo no busqué el panel en Google ni nada porque me da susto. Porque yo creía que entre más senior, como que más importante la gente, más susto me iba a dar. Efectivamente, Reina, luego me di cuenta que una de las señoras que del panel, es que yo no entiendo cómo funciona eso, como unos cargos como ceremonial, como representativos militares con la reina y unas cosas y que yo decía, pues pucha, ¿qué es esto? O sea, ¿con quién estoy hablando? En fin, Reina, y cuando me dijeron que fui exitosa, me dieron, acuérdate que era hasta 10,000 libras y yo apliqué por 3,000, me dieron 7,000 más del doble que para que fuera tranquila, sin estar pensando en cuánto quedarme, que tuviera tiempo para como adjust myself y conocer más y hablar con más gente y aprender más. O sea, es que no, mínimo como en múltiplo, hay cielo, calva, todo lo que quieras. Reina, y eso todo para contar
que yo creo que, China, a eso hay que uno salir de la zona de confort, uno tiene que creérsela, uno tiene que aplicar a las cosas, uno tiene que fake it until you make it, porque de verdad que, sí, es que si no, no pasa nada. Toca ir y intentarlo. Y yo no te estoy diciendo que yo soy perfecta, hay días que yo me paso maluca, que me la mantengo scrolleando, pero yo quiero pensar que también uno puede coexistir. Tampoco yo no soy fan de ese grind or die, como que si no estás haciendo algo productivo 100% no puedes, no eres persona. Ay no, reina, todos somos seres humanos, hay días mejores que otros, hay días que yo me siento súper productiva y hay días que no. Y yo creo que lo importante es también intentar buscar uno que quiere. Yo todavía, digamos que ahorita que estoy cerquita a pensar que voy a ser de pronto libre de las visas de trabajo que quiero hacer, digamos que es ese eterno dilema de qué hacer, si seguir trabajando en el sector social porque pues no pagan bien, pero mira las oportunidades que me da, o si buscar sector privado. Bueno, ese es otro tema, pero en fin, yo creo que para mí es muy importante compartir, que van a haber muchos videos de eso el próximo año. El cuándo todavía está un poquito TBC, to be confirmed, todavía no se sabe porque tengo que aplicar a todos mis papeles y tener resolución de todo eso antes de poder ir. Entonces me da risa porque todo esto empezó por la migración y de la misma forma es lo que lo tiene parado. Entonces hasta que yo no sepa, no te puedo confirmar exactamente cuándo, pero ojalá el próximo año a principios, yo espero tipo spring, primavera, espero poder estar yendo, pero de nuevo, si no funciona, flexible, adaptable, guerrerita de Dios, y todo va a funcionar. Así que muchas gracias, espero no te haya aburrido, yo creo que esto quedó súper largo. Con toda, estoy muy emocionada, un abracito y gracias por verme.